Formulación de proyectos. ¿Quién está trabajando en un proyecto? Todo el mundo, ¿cierto? Todo el mundo estamos trabajando en proyectos. Y a ver, ¿quién me puede decir qué es lo que es un proyecto? Todos me deberían poder decir qué es lo que es un proyecto. Todos estamos trabajando en ello. ¿Qué es un proyecto? Una idea conceptual que se puede llevar a cabo, debe ser en desarrollo. Es una idea proyectada, ¿cierto? Y así lo entendemos usualmente como el plano que está escrito o el dibujo de la máquina que queremos hacer o, ¿cómo se llama? Cuando está de alguna manera proyectado. ¿Qué otra definición tienen de proyecto? ¿Cómo lo entienden estar en un proyecto? Un plan que tiene plan de actividades, ¿cierto? Que tiene un objetivo final que en general le llamamos los productos del proyecto. ¿Ok? Entonces, efectivamente hay muchas definiciones conceptuales. Para que podamos entendernos hoy día es necesario que nos pongamos de acuerdo con una definición. Entonces, yo les traje aquí ciertas definiciones como estándar de qué es lo que es un proyecto. Según el Project Management Institute, el famoso, digamos, que define esta norma de cómo se llevan los proyectos, qué es lo que son los proyectos, dice que es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado. Entonces aquí tiene dos elementos que ya lo habíamos visto. Es temporal. Un proyecto tiene una fecha de inicio y una fecha de término. Al menos proyectada. Nunca se cumple, pero al menos proyectada tiene una fecha de término. Y tiene un producto, servicio o resultado esperado, que es único. Prince, que es otra metodología de gestión de proyectos, la define como una organización temporal, o sea, el conjunto de personas organizadas, ¿cierto? Que tiene el propósito de entregar uno o más productos de acuerdo a un caso de negocio acordado. Es decir, el proyecto tiene un propósito para el negocio. ¿Cierto? Hay un caso que dice, mira, si hacemos esto, vamos a lograr, vamos a vender más o vamos a ser más eficientes, qué sé yo. Y el otro Instituto de Gestión de Proyectos dice que es una operación restringida en el tiempo, nuevamente, tiene un inicio de tenencia, restringida en coste, tiene un presupuesto para realizar un conjunto de entregables definidos, el alcance. Los entregables del proyecto son el alcance del proyecto. Pero ese alcance tiene que cumplir ciertos requisitos y cierto nivel de calidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sacamos de aquí en limpio? El proyecto tiene un inicio y un término. Y tiene un producto, un propósito, un resultado que queremos lograr con ese proyecto. Voy a entregarle otras definiciones que a veces nos confundimos. ¿Qué es lo que es un proceso? Proceso es caminar hacia adelante. Esas son las definiciones, ¿cierto? Es avanzar hacia obtener. No, el proceso no tiene tanto que ver con lo que obtenemos, sino que con lo que hacemos. Ahí dice un conjunto de fases sucesivas de un fenómeno natural o de operación natural. Es típicamente lo que entendemos como un proceso productivo. Tomamos el insumo y vamos transformándolo para llegar a un producto final. ¿Cuál es la diferencia con el proyecto? Es que es algo que repetimos continuamente, ¿cierto? Que producen un bien o un servicio. Entonces, ¿por qué les puse estas dos definiciones? Porque es fácil confundirse. Usan las mismas palabras. Ambas hablan de producto, ambas hablan de servicio. Pero son muy distintas. Y tenemos que saber diferenciarlas
para poder formular correctamente un proyecto. Eso es permanente. Como empresa lo estoy realizando permanentemente, lo estoy repitiendo y hago una y otra vez el proceso. O sea, todos los días tomo la harina, la echo en la revolvedora, y la echo en la levadura, qué sé yo, y hago pan. Es repetitivo y por lo tanto es predecible. Si yo lo hago todos los días igual, he hecho las mismas cantidades, el pan que voy a obtener va a ser siempre el mismo, o va a ser predeciblemente cómo sale ese pan, si sale más duro, más blandito, etcétera, va a depender del proceso que yo hago. El proyecto es temporal. Aunque yo haga muchos proyectos similares, ¿cierto? Pero un arquitecto o arquitecta, ¿cierto? Siempre diseña casas y tiene una metodología para diseñar una casa. Podríamos decir que es un proceso para diseñar una casa. Pero cada casa es única. Cada casa es distinta. Aunque fuera la misma casa, el mismo, ¿cómo se llama? El mismo plano, el proyecto para construir esa casa es distinta, porque me voy a encontrar con distintas situaciones, con distintos maestros, con distintos materiales, qué sé yo. ¿Okay? Entonces, el proyecto es temporal, único y por lo tanto riesgoso. Lo que caracteriza un proyecto es que es riesgoso. ¿Ok? Y eso es lo que nos lleva a este estrés que nos producen los proyectos. Porque nunca estamos seguros que nos va a ir bien con el proyecto. Mientras más riesgoso, más nos estresamos. Un proyecto que sea único. Si estoy inventando una tecnología que nadie más ha inventado, claro, es porque espero que eso sea muy rentable. Espero que eso me lleve a la fama. Esa es la diferencia que, por favor, tengan siempre en mente durante esta clase al menos. El proceso y el proyecto. Hemos estado hablando de modelos de negocios. Bajo esta definición, el modelo de negocios, ¿qué es lo que es? Es un proyecto, ¿por qué? Porque no existe, ¿cierto? Porque tengo que construirlo. Pero el modelo de negocio es un modelo, es una representación de algo. Y básicamente lo que quiere representar es un proceso. El modelo de Canvas está representando el proceso que ustedes como emprendimiento tienen hoy día o el que quieren construir, ¿cierto? Es el proceso, es lo que ustedes están imaginando que va a ocurrir en 2 o 3 años más. El proyecto es el plan de negocios que ustedes construyen para llegar a ese punto de término. Hoy día ustedes tienen un negocio y a partir de este curso ustedes van a salir con un proyecto para transformar ese negocio, para transformarlo hacia el triple impacto. ¿Ok? Entonces, bajo ese punto de vista, el modelo de negocio representa el proceso de su negocio hoy día o en 2 o 3 años más. ¿Y cuál es el proceso que representa? ¿Cuál es el proceso que el modelo de negocio representa? Si yo tengo un proceso productivo, ¿cierto? La representación es con las cajitas, ingresa el insumo, le echo ¿cómo se llama? Los ingredientes, etcétera, y termina con el pan hecho. El modelo de negocio, ¿cuál es el proceso que representa? El modelo de negocio representa cómo va a funcionar el negocio en 2 o 3 años más. El modelo de negocio, según la definición que vimos en las primeras clases, representa cómo este negocio crea, distribuye y captura valor. Eso es lo que estamos representando con estos 9 bloques, más los bloques que le agregamos con el Canvas de triple impacto. Estamos representando cómo creamos, capturamos, distribuimos y capturamos valor con nuestro negocio. La relación entre un proceso y un proyecto, ¿cómo están relacionados, cierto? ¿Qué es lo que pasa? Cuando vemos un proceso, hacemos un diagnóstico, ya lo vamos a ver en más detalle, ¿cierto? Del cual deducimos ciertos problemas,
ciertas necesidades, ciertos requerimientos. Decimos, mira, este proceso no está funcionando bien o podría funcionar mejor. ¿Ok? No sé, pues los niños no están aprendiendo, o en tu caso los niños no tienen buena salud bucal, o ¿cómo se llama? Las instalaciones industriales necesitan, digamos, nuevos estándares de limpieza. Entonces, observamos el proceso y detectamos estas necesidades. ¿Y qué es lo que hacemos? Lanzamos un proyecto. Con ese proyecto construimos algunos productos o resultados que los insertamos en el proceso para que el proceso mejore. ¿Ok? Entonces, tenemos un proceso, hacemos un diagnóstico, hacemos el proyecto, cuyo objetivo es entregar un producto o resultado que va a mejorar el proceso. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo. Tanto, no sé, en la casa, en el trabajo, etcétera, estamos en este ciclo. ¿Cuál es la característica del emprendimiento? El emprendimiento, entonces, es un proyecto, ¿cierto? Es construir este negocio. ¿Para qué? Para que este negocio nos dé lucas, primero, ¿cierto? Sea sustentable y ayude a mejorar la sociedad en algo que nosotros vemos que la sociedad no está bien, y ayuda a mejorar el medio ambiente en algo que vemos que hoy día el medio ambiente está siendo dañado o afectado. ¿Okay? Ese es el ciclo que tenemos que construir y el ciclo que ustedes tienen que ver, porque ¿quién aquí ha estado, está o estuvo formulando proyectos Corfo? Todos. Todos son Corfo adictos. Cuando Corfo nos pregunta en el proyecto, ¿cierto? Lo primero que nos pregunta es ¿cuál es el diagnóstico? Nos dice, ¿qué es lo que está funcionando mal? Que ustedes ven que está funcionando mal en lo que existe hoy día. Y después nos pregunta, ¿cuál es la solución? La solución es lo que yo obtengo al ingresar estos nuevos productos. O sea, si hoy día si a lo que existe hoy día le agrego una plataforma que reúna ¿cómo se llama? A los que necesitan un cierto servicio, con los que proveen ese servicio, entonces esto va a funcionar mejor. Pero estoy diciendo, necesito esa plataforma. Entonces lanzo un proyecto para construir esa plataforma. Así de simple. Así de simple. Pero, o sea, ahora le estoy transmitiendo ciertos conceptos, ¿ok? Para que lo reflejen desde el punto de vista de la postulación de Corfo. Lo que el Corfo nos dice es cuál es el problema que detectaste y cuál es la solución que propones. Y después entonces dime cuál es el proyecto. El proyecto es A, B, C para obtener esos resultados. Entrega un producto resultado que sea una solución a una necesidad, problema, oportunidad observada en el proceso. Esa es la definición de proyecto. Por lo tanto, ya es temporal, es único en el tiempo, no repetible y consume dinero, recursos humanos y materiales. Y, se me fue para abajo, conlleva incertidumbre y riesgo. Siempre. ¿Alguien ha participado en un proyecto que ha terminado a tiempo y ha terminado con el gasto que estaba presupuestado y entregando lo que estaba presupuestado? ¿Por qué pasa que en general no se cumplen los proyectos en tiempo, en forma y en calidad? Porque no está claro qué es lo que tenemos que entregar. ¿Okay? Les voy a contar un cuento. Antes yo trabajaba en proyectos informáticos para entidades de gobierno. Entonces, en una teníamos un proyecto de 5 meses de duración, desarrollo de una aplicación, de una plataforma. A los 5 meses llamamos al proveedor y el proveedor nos dijo, no, todavía no, tenemos estos problemas, nos surgieron todos estos problemas, etcétera, etcétera. Y le preguntamos entonces, ya, fuimos buenos, le dijimos, ya, ¿cuánto más necesitas? 2 meses. Ok, tienes 2 meses más. En 2 meses lo llamamos de nuevo. ¿Cómo vamos? No, no hemos terminado, nos falta, etcétera. Ya, pero ¿y cuánto te falta? 2 meses. O sea, no hiciste nada en estos 2 meses.
La primera vez, uno podría decir, ya, es que no sabía en lo que se estaba metiendo, ¿cierto? Cuando dijo 5 meses al principio, se encontró con problemas que no conocía, etcétera, etcétera. La segunda vez, en que dijo 2 meses, no puede aludir que no sabía, porque ya llevaba 5 meses en el problema, y se equivocó en el 100%. ¿Por qué creen ustedes? No tenía claro el objetivo, no sabía dónde tenía que llegar, ¿cierto? Es la única explicación para ¿cómo se llama? Una falla tan grande. No sabemos dónde tenemos que llegar. Entonces, los resultados, los productos, son lo que define el proyecto. Es dónde tenemos que llegar. Y el no conocer eso le agrega incertidumbre y le agrega riesgo. Efectivamente, al principio, cuando uno hace postulaciones a desarrollo para gobierno o cualquiera, a veces las especificaciones no están tan claras. Entonces uno ya se tira y a lo mejor no le chunta. Pero ya después es porque no sabíamos dónde teníamos que llegar. Sí, no. Pero cuando uno construye una casa, el gran problema usualmente es el yaque. Sí. Estamos construyendo todo según los planos. Ya después el yaque. Estaban construyendo según los planos y se le ocurre, oye, ¿y por qué no hacemos una ventana acá? ¿Por qué no? Y entonces el maestro o el jefe de obra dice, ya, bueno, es una ventana, ¿qué tanto? Hay que regularizar la ventana. No, no tanto. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando el dueño de casa o la dueña de casa dijo, pero ahora ya que vamos a hacer una ventana ahí en el yaque. Ya que vamos a construir. Oye, ¿por qué no ponemos al otro lado de la ventana, pongamos, digamos, no sé, un paisajismo, porque se va a ver feo? Y ese pequeño cambio me produce toda una serie de cambios que hacen que todo se atrase 1 mes, 2 meses. Y que suban los costos. Y que suban los costos. Ese es el problema del yaque que siempre nos ocurre cuando construimos casas y también nos ocurre cuando desarrollamos software. ¿Por qué? Porque el desarrollo de software pareciera que es muy fácil. Oye, pero si aquí, mira, tenéis esta pantalla, pero agregan esto otro. Sí, es fácil. Una de las, ¿cómo se llama? Técnicas que más hay que dominar en la gestión de proyectos es la gestión de los cambios. ¿Ok? Porque si no, se nos va todo a la chuña. Yo antes me dediqué mucho tiempo a ser gerente de proyectos informáticos grandes, importantes para organizaciones, sobre todo de gobierno. Y cada vez que tuvimos problemas con un proyecto, se atrasó, etcétera, yo lo pude trazar a un momento en que dijimos que bueno un cambio que no deberíamos haber dicho que bueno, o deberíamos lo cobrar. Oye, pero si un cambio chiquitito. No, no hay cambio chiquitito. Sí, los métodos ágiles... Tiene un tiempo de plazo que no se sabe el final. Claro, los métodos ágiles funcionan muy bien para eso, pero requieren un modelo de contrato distinto. Claro. Porque en el contrato yo no puedo establecer cuál es exactamente el producto que te voy a entregar, porque lo voy armando a medida que vamos haciendo el contrato. Entonces, básicamente el contrato es por cantidad de horas o por cantidad de líneas desarrolladas, qué sé yo. Funciona bien, pero requiere una forma de contratar distinta. Hay otras definiciones que muchas veces nos hablan del programa. El programa de formación, que es un programa de formación, ¿cierto? Un programa es un conjunto de proyectos que tienen un objetivo común. Nuevamente, cuando estamos hablando de emprendimiento, probablemente el emprendimiento no es un proyecto, es un conjunto de proyectos. Un conjunto que a veces se va a desarrollar uno después de otro, o se están desarrollando en paralelo distintos proyectos, que cada proyecto tiene su objetivo propio. El proyecto en conjunto tiene el propósito de este emprendimiento o de lo que sea. Es un conjunto que tiene un objetivo estratégico en común. Y el otro término que se ocupa es el portafolio, un portafolio de proyectos. El portafolio es nuevamente un conjunto de proyectos o de programas que tienen el propósito de un objetivo estratégico, un objetivo mayor. Generalmente hablamos de portafolio como una manera de gestionar recursos,
porque están orientados a quizás distintos objetivos de la empresa, pero nos permite gestionar mejor los recursos. Esa es la forma. Entonces tenemos portafolios que son conjuntos de proyectos de esta organización. Dentro tiene programas y proyectos sueltos. El portafolio tiene como finalidad, más que el resultado mismo, pueden ser resultados distintos, que no están relacionados incluso, pero tienen la finalidad de gestionar mejor los recursos y los tiempos. Porque usualmente estamos compartiendo recursos, ¿cierto? Los recursos informáticos, siempre tenemos que pelear por los recursos informáticos, porque no hay tanto desarrolladores o no hay tanta plata, etc. Entonces, a través del portafolio, la empresa gestiona a qué le da prioridad, cuál lanza primero, cuál los hace esperar, ¿cierto? Entonces, es para el objetivo general de la empresa, pero no relacionado directamente entre ellos. Tiene que ver con los recursos. Veamos las etapas de un proyecto. Son 4 las etapas generales de un proyecto. Primero, el diagnóstico, en que vemos cuál es el problema y cómo pensamos que lo vamos a solucionar. Después, el diseño de la solución para ejecutar el proyecto y finalmente evaluar. Ya, veámoslo en detalle. Ya. El diagnóstico. ¿De qué se trata el diagnóstico en general? Se trata de observar el proceso para detectar los propósitos de mejora. O sea, primero, cuáles son los problemas, necesidades y oportunidades, ¿cierto? Y después de haber detectado esos problemas, es cómo lo voy a mejorar. Yo no necesariamente voy a mejorar todo, no necesariamente voy a construir un ideal, sino que el proyecto yo lo lanzo con un cierto propósito de mejorar algo. ¿Ok? Cuando todos me dijeron que estaban en sus proyectos, ¿cierto? Todos trabajando en un proyecto. ¿Tienen claro cuál es el propósito de mejora de ese proyecto? ¿Cuál es el propósito de tu proyecto? Ya, bajo esta definición, el propósito es de cómo tú vas a mejorar ese proceso para que eso ocurra. ¿Cómo tú vas a mejorar lo que hoy día existe para lograr ese propósito? El diseño, ¿de qué se trata? Es lo que hemos estado conversando en todos estos cursos, ¿cierto? Es el cómo. Cuando ustedes observaron ese problema de las pymes, de la competitividad, se preguntaron entonces cómo la mejoramos. Y dieron como respuesta un cierto diseño a través de cursos, a través de networking. Entre muchas opciones que podrían haber evaluado, ¿cierto? Y dijeron, mira, estas son las más efectivas, estas son las más eficientes, estas son las que nos alcanza la plata que tenemos, etcétera, y tomaron una decisión de diseño. Por lo tanto, este propósito de mejora que ustedes establecieron, a través del diseño, lo convirtieron en un plan de proyecto aprobado. ¿Ok? Dijeron, ¿cuáles son las opciones, estrategias, los objetivos que podemos lograr y los productos y resultados de este proyecto para lograr este propósito? Y ahí vamos a ver todos los elementos que tiene este diseño, que es la metodología del proyecto, el plan de actividades, los recursos, el plan financiero. ¿Para qué? Para lograr una aprobación y poner en marcha el proyecto. Okay. Esta fase de diseño termina cuando el proyecto comienza. ¿Ok? Aquí en el diseño es donde lo que entendemos que es la formulación del proyecto. El equipo de proyecto tiene que entregar su trabajo. Y entregarlo significa que esto queda funcionando y queda integrado al proceso. A los que están en el proceso, primero le dicen, oye, es más pega para mí, ¿no? Voy a tener que trabajar más porque voy a tener que aprender esto nuevo, qué sé yo. Pero significa que ellos se empiezan a hacer cargo. Por lo tanto, muchas veces el que te den la aprobación, ¿cierto? Que te den la aprobación de un sistema,
puede durar más que el mismo proyecto, porque no quieren recibirlo, porque el recibirlo implica que se hacen responsables de eso. La puesta en marcha del proyecto es generalmente una de las etapas más difíciles de cualquier proyecto, por lo que tenemos que planificarla. Tenemos que, o sea, esos recursos se incorporan al proyecto desde mucho antes, incluso desde el principio, lo que llamamos la gestión del cambio. La gestión del cambio tiene que ser parte del proyecto y tiene que ser parte desde el principio. O que se acrecientan los temas que son los proyectos sociales, sobre todo. Los proyectos tuyos son en general proyectos más duros, ¿cierto? Y que las personas tienen que ingresarse a usar. Pero cuando estamos hablando de un proyecto social, el objeto del proyecto son las personas, ¿cierto? Queremos, ¿cuál es el cambio que queremos producir? Queremos que las personas cambien, que sean más, que tengan más conocimiento, que tengan más habilidades, que tengan capacidades, etc. Entonces, ¿y qué pasa si la persona no quiere cambiar? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es parte del proyecto. Si te contratan a ti para hacer el cambio, tú tienes que hacer el diagnóstico de esa persona y ver cómo lo vas a hacer cambiar. Pero el problema es el siguiente. Ya. Tú tienes un programa, ¿cierto?, de educación, de salud, que quieres implementarlo en un grupo de un colegio, por decir algo. Entonces, ¿cuál es tu proyecto? ¿Cuál es la población en la que tú quieres cambiar? A través de un cambio de hábito. Pero no en los niños, en esos niños. ¿Te das cuenta? Entonces, en esa población, ya, mira, este caso nos permite, es que te voy a tratar de desgranar este problema, que es un problema típico, ¿ok? Y que es un problema que nos hace muchas veces perder las formulaciones de proyecto Corfo, ¿ok? Porque no lo tenemos claro de esa manera. Yo tengo un proceso que son los niños, ¿cierto? Los niños y su, ¿cómo se llama?, su comportamiento desde el punto de vista de salud bucal. Estos niños se lavan o no se lavan los dientes, entonces Ivonne hizo un diagnóstico de lo que pasaba con esos niños. No tienen buena salud bucal, etcétera, etcétera. Y dijo, entonces voy a hacer un proyecto para entregarle estos productos y resultados a este proceso, a estos niños. ¿Cuál es el producto o resultado que tú vas a entregar? Podría ser que los niños están cambiados, porque ahora son conscientes. Eso podría ser. Tú dices, mira, este es el resultado. Los niños van a estar cambiados. Podría ser, los papás están cambiados. Y los papás, al estar cambiados, van a hacer que los niños tengan buena salud bucal. Podría ser que el resultado es una metodología o el desarrollo de un curso para lograr que los niños cambien. Son tres proyectos distintos, con el mismo, no, ya lo vamos a ver ya, con el mismo propósito. El objetivo del proyecto, lo vamos a ver ya, es el producto resultado que tú vas a entregar. Entonces, el objetivo es niños cambiados. Es o papás cambiados, ¿cierto? O una metodología. ¿Ok? Y depende de cómo tú formules tu proyecto, cómo tú lo establezcas, es qué actividades vas a hacer. En ambos casos, tú vas a intervenir en un grupo curso. Pero en el caso que a ti te interesa la metodología, esa intervención va a ser un prototipo para desarrollar la metodología. Y tú vas a evaluar, etcétera, cómo se llama, si se cambió o no. Eso tiene un problema grande. Tiene un problema ético grande, ¿cierto? ¿Qué pasa si tú haces este prototipo y la metodología no funciona? Te jodiste a los chicos, ¿cierto? Les cambiaste su manera de pensar y en una de esas se la cambiaste al papá, si que tu metodología estuviera equivocada.
Entonces, ese tipo de problemas éticos en los proyectos sociales de este tipo son re importantes. ¿Qué significa? Que tengo que ir midiendo muy frecuentemente para darme cuenta a tiempo antes de dejarme embarrar grande. Es como los proyectos de nuevos tratamientos de salud, digamos, nuevos fármacos, etcétera. También, o sea, no sé si el fármaco va a funcionar. El proyecto es para validar que funciona o no. Te doy otro cuento, que tiene que ver con los proyectos sociales. ¿Cómo lo mido? Y ahí, no sé, si tú nos puedes dar una idea, Catalina, ¿de cómo mido eso? Bueno, entre encuestas y entre hablamos como trazabilidad como médica también. Claro. Pero en general lo que hacemos es ¿cómo se llama? El costo factual. Tomo un grupo de niños de un curso, le hago la intervención y dejo otro grupo de niños que desde el punto de partida eran similares y lo uso como grupo de control. ¿Cierto? Y al final del proceso mido de nuevo los dos y espero que el grupo mío, el grupo de intervención, esté mejor que el grupo de control. Tu propósito se puede lograr con muchos proyectos distintos. Y ahí es donde veíamos la diferencia de un programa. Quizás tú podrías decir, yo voy a hacer un programa de proyecto, uno intervenir con los niños, otro intervenir con los padres, o cambiar mi metodología de intervención y al final voy a medir para ver cuál funciona mejor o cómo los combino. Podría ser proyectos, pero acá van a ser proyectos distintos. La tercera etapa es la ejecución del proyecto. Ya este proyecto me lo aprobaron, me dieron las lucas, partimos, tengo el plan de proyecto aprobado. Si tengo el plan de proyecto aprobado, significa que tengo los recursos para hacerlo, están aprobados, etc. Y la ejecución es la entrega de los productos o resultados. Logré el producto o resultado que el proyecto se había planteado. Ahí termina el proyecto. Ahí debería terminar. Y se supone. Y en esta parte de la ejecución tengo que preocuparme de tres cosas. De la gestión técnica. Es decir, de construir los productos que yo dije que iba a construir. De la ejecución administrativa. Es re importante con los proyectos Corfo, por ejemplo, ¿cierto? Tengo que cumplir a Corfo con la rendición de los gastos, tengo que tener claro cada gasto, etcétera, etcétera. Y de la gestión de calidad. La gestión de calidad no se da por sí misma. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque un proyecto tiene tres palabras. Los productos que tengo que entregar, el presupuesto que tengo para hacerlo y la actividad que tengo que hacer. Entonces, dicen que un proyecto siempre puede terminar cumpliendo dos de las tres. Pero, oye, sé que esto no me está resultando, dame más plata. Ya no cumplí con el presupuesto. O dame más tiempo. O te voy a entregar con la plata y con el tiempo, pero la calidad no va a ser exactamente la que habíamos dicho. O sea, por ejemplo, el proyecto que nos presentaron ustedes, Catalina, seguramente se vio enfrentado a eso. Se vio enfrentado a, es que no vamos a alcanzar a hacer esta comuna. Que a lo mejor se nos está acabando el tiempo, se nos está acabando la plata. O un montón de decisiones de ese tipo. ¿Cuál de las tres variables es la que dejo libre para poder cumplir? Es la ciencia de la gestión del proyecto. Entonces, eso es lo que estamos jugando todo el tiempo con los proyectos. Estamos pensando, o sea, jugando cómo logro la calidad de los productos con la plata y en el tiempo que tengo disponible. Y finalmente viene la evaluación. Yo entrego los productos y tengo que ver si se logró el objetivo o el propósito del proyecto. Estas cuatro etapas no son así marcadas necesariamente. Muchas veces se están mezclando.
Y la evaluación, hablamos de evaluación de procesos, de resultados y de impacto, que depende de los tiempos en que la estoy haciendo. El objetivo del proyecto tiene que ver con el qué y el para qué. ¿Qué vamos a hacer en el proyecto y para qué lo vamos a hacer? El propósito, muchas veces usamos objetivo y propósito de manera indistinta, que desde el punto de vista de uso del lenguaje puede estar correcto. Pero aquí, para entendernos, cuando hablamos de propósito, el propósito es hacer un cambio en un proceso, ¿cierto? Tu proceso es los niños, o tu proceso es la salud de los trabajadores, etc. Para que este proceso mejore, ¿sí? Para que los trabajadores tengan mejor salud, los niños tengan mejor salud, etc. Entonces, el propósito va más allá de nuestro proyecto. El propósito no se cumple con el proyecto. El propósito se cumple después de terminado el proyecto. ¿Ok? El resultado de nuestro proyecto es que el proceso cambió. Los niños ahora son distintos, cambiaron. Los productos del proyecto es qué es lo que se requiere para que este cambio se produzca en el proceso. Y el objetivo del proyecto es entregar los productos. El objetivo del proyecto es entregar un producto. Yo voy a entregar un manual de cómo se hace esto. Ese es mi objetivo. Se los dejo un minuto para que lo mastiquen bien. Hacer bien la diferencia de lo que es el objetivo, que el objetivo es lo que yo prometo el día que termine el proyecto. Yo voy a tener esto y te lo voy a mostrar esto. ¿Ok? Y el propósito es para qué lo hago. ¿Qué es lo que quiero que cambie después? ¿Qué es lo que quiero, qué es lo que espero que mejore? Es el primer objetivo. El objetivo siempre es desarrollar, construir, producir algo. Siempre empieza con un verbo de ese tipo, ¿cierto? En el proyecto voy a construir esto. Un producto, un resultado. Entonces, ¿cuál es tu producto o resultado? ¿Qué es lo que después del proyecto vas a entregar tú? Y ojalá que ese producto o resultado sea lo más tangible posible. Es lo que decíamos, cuando hablamos de este proyecto con los niños, claro, es los niños cambiados. Ya es difícil, ¿cierto? Es difícil, pero sí puedo decir yo que los niños cambiaron. El objetivo del proyecto, y esto para las postulaciones Corfo, por favor, lo más concreto posible. ¿Por qué? Si el objetivo está bien concreto, ustedes después pueden demostrar que lo cumplieron. Siempre planteen el objetivo que ustedes puedan demostrar al final del proyecto que se cumplió. ¿Ok? Y después viene el para qué. ¿Cierto? Yo voy a construir este manual para poder prestar servicios de calidad y que la gente me pague y que las empresas me paguen y que yo hacerme rica. Mi consejo, traten de ser lo más concretos posible en el objetivo del proyecto para que después, al final, ustedes puedan demostrar que lo cumplieron y puedan hacerle seguimiento del avance a ese cumplimiento. Ese es el objetivo general. El objetivo general siempre es un verbo y un producto. Ese producto es el producto final de su proyecto. Tiene que estar presente cuando el proyecto termine para decir que este proyecto fue exitoso. Los objetivos específicos. Ya, estamos hablando ya de un proyecto corto, ¿cierto? Me preguntan, ¿cuál es el objetivo general? Y después me piden 3, 4, 5, no más, objetivos específicos, ¿cierto? Nuevamente los objetivos específicos se escriben como desarrollar, producir, construir un resultado o producto intermedio que nos permite conseguir o contribuir al objetivo final. ¿Okay? Entonces, los objetivos específicos los podemos entender como mini proyectos.
dentro de este proyecto más grande, que contribuyen a este proyecto más grande. Hay dos maneras de entender los tres, en realidad, los objetivos específicos. Uno, que es la que resulta fácil siempre de pensar, son los escalones que yo tengo que ir avanzando para llegar al objetivo final. A lo típico, estamos hablando del sistema, tengo que hacer análisis, tengo que diseñar, tengo que construir, tengo que validar, tengo que testear, tengo que instalar. Entonces, cada uno puede ser un objetivo específico. Diseñar. ¿Cuál es cómo se llama, el resultado del proceso de diseño? El diseño. Sea como lo expresemos. Si es un sistema informático, el diseño serán los modelos de clase, serán los modelos de datos, qué sé yo. Si es una construcción, será una maqueta, un plano, etc. Y ahí yo tengo claramente dicho que logré esa etapa intermedia que fue la etapa de diseño. Y entonces el diseño es uno de los objetivos específicos. Esa es una forma de expresar los objetivos específicos. La otra forma son componentes del objetivo general. Es decir, el objetivo general yo lo puedo decir que tiene el componente A, componente B y el componente C. Cuando tenga las tres cosas, yo voy a tener el objetivo general. Por ejemplo, en tu proceso, tú vas a tener la fórmula para estos agentes, va a tener el método de producción y vas a tener la patente, a lo mejor. Y esas tres cosas me construyen el paquete tecnológico. Entonces yo podría hacer mi objetivo general, que es desarrollar este paquete tecnológico para lograr esto, y los objetivos específicos son unos. Desarrollar la fórmula, dos, desarrollar la patente y tres, desarrollar el proceso de elaboración. Cuando yo tenga esas tres cosas, voy a tener el objetivo general. ¿Okay? Son las dos maneras básicas de entender los objetivos específicos. Uno también podría mezclar. Podría decir, yo tengo que tener esto, esto y esto, pero el objetivo específico 2 podría ser paso 1, paso 2. Se nos complica un poquito, pero está claro. Cada uno de estos, piénsenlo como un mini proyecto que es verificable. Cuando formulamos los proyectos Corfo, muchas veces nos piden, ¿cómo se llama?, hitos de avance. ¿Cierto? Nuevamente, ese hito de avance tiene que ser verificable. Piensen ustedes que el hito de avance, Corfo dice, aquí yo voy a analizar si ustedes están avanzando o no, si van yendo a un buen camino y si no, les puedo cortar el proyecto. Entonces, ese hito de avance, a los 6 meses o algo así, tiene que ser verificable, de tal manera que Corfo no tenga manera de decirles que no se cumple. Es importante plantear estos objetivos y estos hitos de manera bien clarita y que sea lo más nítido posible el yo poder demostrar que se hizo. Parte en esta fase, cuando estamos escribiendo, formulando el proyecto. Y ahí entonces, por ejemplo, ¿por qué viene mi insistencia de cuál es la diferencia entre el objetivo y cuál es la diferencia del propósito? Si yo pongo un objetivo que es más bien un propósito, me va a ser muy difícil demostrar que lo estoy cumpliendo. ¿Cómo yo demuestro que lo que voy a hacer es de calidad? Es re difícil. Lo que yo puedo demostrar es que hice estos tests y estos tests me resultaron bien, digamos, y los usuarios lo aprobaron. Y eso yo digo que me asegura o me permite decir que va a ser de calidad. ¿Sí? Entonces yo prometo un manual de procedimientos de limpieza que esté validado y testeado y ¿cómo se llama? Y con validación de los usuarios. Y eso es lo que prometo. Los productos o resultados. Cuando el Corfo me preguntan los productos o resultados, estaba hablando de el mismo producto o resultado que está en el objetivo del proyecto. Entonces, aquí no tengan miedo de parecer que son, que estoy hablando tonteras, pero cuando yo digo
El objetivo del proyecto es construir un manual de procedimientos para hacer procesos de calidad. ¿Cuál es el producto del resultado? Cuando más abajo me pregunta cuál es el producto, es el manual de procedimientos. Oye, me estáis diciendo lo mismo arriba, si me estáis preguntando lo mismo, yo te respondo lo mismo. ¿Okay? Entonces, muchas veces cometemos, como nos preguntan en campos distintos, empezamos a inventar qué respondemos para parecer que somos inteligentes. No, el producto es el manual de procedimiento. ¿Ok? Eso ya me lo dijiste en el objetivo, sí, y soy consistente. Esto es lo que estábamos hablando de los, sobre todo los proyectos sociales. Puede incluir los cambios. El resultado es que yo logré que algo cambiara. Yo logré que los niños cambiaran, o logré que los apoderados cambiaran, ¿cierto? Que es lo que yo necesito para lograr este objetivo. Tengo que demostrar que cambiaron. Entonces, mi objetivo es que los niños cambien según una encuesta de no sé qué, o un test de habilidades, o según qué. ¿Cómo tú vas? ¿Por qué vas a decir que cambiaste? Nuevamente, tratan de ser lo más específico posible. Si yo digo que voy a cambiar, es porque le hice un test al principio, le hice un test al término, el término mostró un mejoramiento de un X%. Lo que te convierte en un emprendimiento. ¿Por qué? Porque si tu propósito, tu objetivo lo estableces como lograr el cambio en este grupo de, supongamos, 100 niños, eso ya es una iniciativa social. Se terminó, están los 100 niños cambiados de data como corrigen. Pero si tú quieres hacer un emprendimiento que tenga impacto, entonces tú prometes el manual. Porque este manual después lo voy a implementar. Los 100 niños fueron parte del prototipo, de la validación. Pero yo con este manual después lo puedo replicar tantas veces como quiera. Eso significa que tú tienes un negocio. ¿Ok? Esa es justamente la diferencia entre una iniciativa social, que podríamos decir que a lo mejor es tu centro, ¿cómo se llama? Fue una iniciativa, a tener un negocio que me permita hacer esto recurrentemente. La metodología es el cómo vas a hacer esto. ¿Ok? Dentro del cómo es lo típico, mira. A ver, dos cosas antes respecto al cómo. No hay una sola forma de hacerlo. Hay un montón de metodologías de cómo yo logro ese objetivo. Lo que le interesa a Corfo es saber que ustedes las analizaron y se decidieron por esta. ¿Cierto? O sea, voy a usar métodos cualitativos, voy a usar métodos cuantitativos, distintos métodos, la etnografía, la entrevista, etc. Entonces, en todos esos métodos, ¿cuáles son los que eligieron y por qué? ¿Ok? Entonces, en los proyectos, por ejemplo, que son más, como el tuyo, más de cosas más físicas, oye, mira, yo puedo hacer, perdón, cientos de pruebas que tengo, puedo hacer cientos de experimentos. Cuando son proyectos sociales, a lo mejor tengo uno, la posibilidad de hacer uno solo. ¿Y con cuántos alumnos? Si podemos hacerlo con 30, ya, ahí tú me corriges, pero ya 30 es un buen número para decir que hice algo. Y lo probé hice un piloto con un colegio con 30 alumnos. Y ya puedo hacer algo. Si vienen algunos más puristas, te piden, ¿cómo se llama? Estudios con 1000 alumnos, que ya no está dentro del alcance del proyecto. Entonces, eso, cuando nos preguntan por la metodología, hay que decir, voy a usar esta metodología, ¿por qué? Porque, dado estas circunstancias, es la que puedo utilizar, porque una metodología de, ¿cómo se llama?, de una investigación en profundidad, ¿cómo se llama?, longitudinal, pues, de varios años, etcétera, no está fuera del alcance del proyecto, y está fuera de la plata, etcétera, etcétera. Entonces, la metodología es cómo lo voy a hacer y por qué elegí esa manera.
Claro, si ustedes ven los papers, de uno de estos proyectos generalmente sacamos un paper o varios, ¿cierto? Documentando los aprendizajes. Y en general terminan esos papers con, oye, ¿y qué es lo que viene ahora? Ahora viene poder hacer un proyecto, digamos, con una mayor cantidad de alumnos, a lo mejor de otro nivel socioeconómico, de otras realidades, para validar que esto consigue funcionar. En general, estos proyectos que tienen poco alcance, lo que yo trato de demostrar es que en esos niños funcionó. En esos 30 niños, yo digo, funcionó. Y eso lo trato, que no significa que haya funcionado en los 30. O sea, yo digo, funcionó en 25 de los 30 y los otros 5 que no funcionó, se dieron estas características. Entonces yo, no sé bien cuál es la palabra, si asumo o presumo que esto va a funcionar siempre, pero yo no puedo demostrar que va a funcionar siempre. Para demostrar que va a funcionar siempre, ahí tendría que hacer un proyecto con 1000 alumnos seleccionados aleatoriamente, con una selección de grupo de control, etcétera, etcétera, y ahí empiezo esos proyectos que son de mucho mayor envergadura. Pero ese proyecto a ti te permite decir que en este grupo funcionó y que por lo tanto, si en este el grupo funcionó, yo estimo o presumo que va a seguir funcionando en otros grupos. Ahí no es mi interés, perdón, no solamente no es mi interés, sino que también está un poco fuera de mis capacidades estos temas del método científico de investigación. Si van a hacer proyectos de tipo social, sobre todo proyectos, aquí uno puede ayudar mucho mejor, ¿cierto? Proyectos en donde yo estoy de alguna manera arriesgando la vida de las personas. No me refiero a la vida o muerte, sino que cómo se va a desenvolver la vida. Entonces, ustedes investiguen, o lo que yo les decía, contraten, digamos, a psicólogos, sociólogos que tienen más experiencia en estos temas de diseño de experimentos sociales de este tipo. Entonces, la metodología, cuando nos pregunta Corfo, la metodología es el cómo lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque hay muchas opciones y tengo que me decidí por estas razones. Este es el proceso para formular un proyecto. Detecto cuál es el problema o la necesidad de un proceso, ¿ok? Que yo quiero mejorar. Un proceso que yo digo está funcionando mal o malamente, o también hay oportunidad de mejorar. Hoy día, por ejemplo, con la inteligencia artificial, no es que necesariamente esté funcionando mal, pero nos da la oportunidad de mejorar, cómo funciona. Por lo tanto, en las postulaciones de Corfo habla de problema, necesidad u oportunidad que hemos detectado. ¿Cuál es la solución propuesta? ¿Cómo yo aprovecho esa oportunidad o, satisfago esa necesidad? Esta es la solución que yo propongo. ¿Cuál es el cambio que tengo que producir en el proceso para que esa solución ocurra, para que esa solución sea realidad? ¿Qué productos tengo que desarrollar para producir ese cambio? ¿Ok? El manual de proceso, de lo que sea, es el producto que va a generar el proyecto. Porque si yo tengo ese manual, voy a poder hacer que el proceso sea más sistematizado y de mejor calidad, y de esa manera soluciono los problemas que tienen las instalaciones industriales. ¿Ok? Ese es el camino que sigue. Por lo tanto, de esa manera yo defino el objetivo general, que es desarrollar, producir ese manual para lograr ese cambio que estoy hablando ahí arriba. El manual es el objetivo, el cambio es el propósito. Y lo voy a hacer, entonces, lo que voy a hacer es cómo voy a construir ese producto usando este método de desarrollo.
Si un sistema, voy a hacer el análisis, voy a hacer el diseño, voy a hacer la construcción, voy a hacer las pruebas, los test, la puesta en marcha, etc. Esa es como una metodología estándar. O voy a usar una metodología del tipo que tú mencionabas, el Scrum, digamos, una metodología ágil. Ahí tenemos para el mismo producto, que es este sistema nuevo, dos metodologías distintas que puedo ocupar. Entonces ahí tengo que decirle a Corfo cuál es la metodología que voy a ocupar. Esa metodología me va a decir los objetivos específicos. En el ejemplo que yo le decía, el objetivo específico es hacer el análisis y construir un documento de análisis de requisitos, ¿cierto? De construir el documento que diga el diseño, los modelos de clase, los modelos de negocio, y después construir el software, el tal lenguaje, etcétera, etcétera. Y ahí me va dando los objetivos específicos. En general, los objetivos tienen que establecer metas, ¿cierto? En general, los buenos objetivos tienen metas. ¿Por qué? Porque las metas nos permiten decir que sí lo cumplimos. Entonces, las metas son súper importantes de que ustedes las establezcan porque es lo que se comprometen. Si mi producto es desarrollar un manual, ¿cuáles podrían ser las metas de este proceso de desarrollo? ¿Cuáles podrían ser las metas? Tener manuales físicos. Una meta es tener un manual físico, que sea observable, ahí está. O digital, pero está en manual, está escrito. Una meta podría ser que tiene tales capítulos, tiene tales elementos. Pero otra meta, o sea, cuando yo digo que ese manual está construido, cuando lo he aplicado en 3 casos de prueba distintos y de los 3 al menos 2/3 tienen una evaluación superior al 60% de satisfacción del cliente. Tengo una meta súper clara que yo le puedo demostrar a Corfo. Otra cosa es cómo lo voy a hacer, lograr esa meta, pero es súper clara, concreta. Mientras más clara y concreta puedan hacerlo, mejor. ¿Por qué? Porque así después no entran en discusiones de lo lograste o no lo lograste. Nuevamente, fíjate que cuando termine el proyecto, no va a haber logrado que tengan menos gingivitis ni menos caries. Lo que va a haber logrado es que tener un manual y una lista de productos que a futuro van a lograr esos propósitos. Ahí Por lo tanto, podría ser un nuevo proyecto para poder alcanzar en ese... no, pero concentrémonos en ese proyecto, en el proyecto inicial, ¿cierto? Entonces, ella lo que puede prometer es que su manual, su procedimiento, probado en al menos 100 niños, logró un aumento de la conciencia de los niños respecto, o de la frecuencia con que se lavan los dientes, de un 30%. Esas son metas concretas. Yo logré, después de aplicar este manual con estos niños, estos cursos, qué sé yo, que ellos aumentaron en un 30%, o que un 30% de los niños aumentaron la frecuencia con que se lavan los dientes. ¿Cómo físicamente mejoró la salud bucal de los niños? Yo te lo puedo mostrar en una prueba, en un experimento que hice con unos niños. En el contexto del proyecto, tú te comprometes cuando terminó el proyecto. Tú no puedes comprometerte de lo que pasó, lo que pasa después. Mira, hay algo que se llama la teoría del cambio. La teoría que tú planteas de cómo se produce el cambio. Ahí, cuando decimos, mira, se requiere este cambio, ¿ok? Entonces ahí es donde hacemos el diseño de nuestro proyecto. Y el diseño de nuestro proyecto tiene una teoría, y teoría fundamentada en el estado del arte, etcétera, etcétera. Y la teoría dice, mira, si los niños se lavan con más frecuencia, entonces se va a lograr que los niños tengan menos caries. Y si los niños tienen menos caries, se va a lograr que asistan más a clase. Estoy inventando. Y asisten más a clase, entonces van a ser más inteligentes y van a tener una mejor vida en el futuro.
mi teoría del cambio está basada en el estado del arte. Y ahí es donde yo busco las patentes, los papers, etcétera, que me avalan eso. Y yo digo, yo me afirmo sobre todo esto. Ya no tengo que demostrar esto. Ya no tengo que demostrar que si se lavan los dientes con más frecuencia, van a tener mejor salud bucal. Eso ya está demostrado y lo pongo con paper. Entonces, una vez que ya establecí todo eso, yo digo, entonces voy a trabajar en hacer que los niños se laven los dientes con mayor frecuencia. Entonces, mi cambio es eso. ¿Y cómo voy a trabajar eso? ¿Cuáles son los productos para lograr ese cambio? Un proceso educativo. Esencial en el deporte, exactamente. Que es lo que, como les digo, llamamos la teoría del cambio. Es esta consecuencia sobre lo que ya hay. En esto, cuando hablamos de Corfo y Danil y estos proyectos más de base científica, tecnológica, esa parte es re importante. Y lo que nos pide Corfo y lo que nos pide ANID cuando tenemos proyectos de investigación y desarrollo es avanzar un poquito sobre lo que está conocido. Entonces, ¿qué? Vamos a seguir usando ahí de ejemplo. Mira, todo esto ya está establecido. Menciono estos papers. Entonces, yo quiero demostrar que si uso un método basado en la enseñanza, los niños van a aumentar, ¿cómo se llama?, su frecuencia de lavado. Pero ahí hay una cosa súper interesante, diferente a lo que actualmente hay. Porque Tengo que avanzar un poquito. Una diferencia con lo que realmente hay. Ella, exactamente. No caería dentro de un proyecto. Por lo menos no hay investigación de desarrollo. Por lo menos no un proyecto muy grande. Y todos los proyectos tipo Credit Vanilla, que les da 180 millones de pesos, tipo, ¿cómo se llama? Un montón de proyectos de Corfo requiere I+D, requiere investigación y desarrollo. Y eso significa que voy a avanzar un poquito más allá de lo que se conoce hoy en día. No tengo que hacer grandes saltos, voy a avanzar un poquito. Entonces, todo esto ya está establecido. Yo voy a demostrar que bajo mi método de enseñanza, los niños, ¿cómo se llama?, mejoran su frecuencia. Y si mejoran su frecuencia, entonces ya está establecido que con eso van a mejorar su salud bucal y van a ser más inteligentes, y van a ser más famosos, y van a ser más bonitos, y qué sé yo. Si queremos que este emprendimiento sea fructífero, tenemos que hacer algo distinto. Tú no vas a hacer lo mismo que se está haciendo, porque si fuera a hacer lo mismo, Corfo no te habría dado las plazas para inventar. Entonces tú vas a crear un poquito de conocimiento, y después, por eso te digo, una vez que terminas ese proyecto, tú puedes hacer un paper, y que tú difundes tu conocimiento. Y hemos logrado demostrar que con estos métodos de enseñanza y con esta forma de proceder, efectivamente los niños aumentaron su frecuencia de ¿cómo se llama?, de que se cepillaban los dientes. El proyecto no es disruptivo, lo que es disruptivo es el resultado del proyecto, el producto que va a entregar. Ahora, yo refiero, cuando yo estoy tomando un avión, yo no quiero que el piloto sea innovador. El piloto se siga las reglas y las cumpla, digamos, ya, listo, cada uno. No quiero que sea innovador en nada. Los proyectos, sobre todo para Corfo, no tienen que ser innovadores. La forma de hacer el proyecto, ojalá esté lo más afirmado en ¿cómo se llama?, en cómo se hacen los proyectos, en cómo se hace la investigación científica, un proyecto de investigación y desarrollo, en los métodos ya validados. Cuando ustedes quieren hacer un método nuevo, usar un proyecto, declárenlo explícitamente. Mira, vamos a innovar en el método de hacer esto. Pero lo que tiene que ser innovador es el resultado. El resultado tiene que ser innovador en cómo produzco el cambio. Eso es lo que tiene que ser innovador. ¿Okay? Entonces, tengo el objetivo general, tengo una metodología, tengo los objetivos específicos, ¿cierto? Los pasos que me definen los productos y resultados.
Estos productos resultados me definen las actividades. Los objetivos específicos tienen, cada objetivo específico es una o varias actividades. ¿Ok? Eso claro. Tengo un objetivo general que tiene 1, 2, 3, 4, 5 objetivos específicos. Cada objetivo específico tiene 1, 2, 3, 4, 5 actividades. Así lo organizo, como una jerarquía. Y para hacer esas actividades tengo los recursos. Y ahí tengo las plazas. ¿Ok? Y los ejecutivos de Corfo pero tienen un ojo para detectar las subidas de chorro. O sea, por ejemplo, estoy en todo eso y, oye, ¿por qué no ponemos unos celulares ahí, digamos, para comprarlo con el proyecto? Y ponemos 5 celulares. Tachaba el tiro. ¿Por qué? Porque los celulares no están conectados a una actividad, no son necesarios para una actividad. Ahora, si yo digo, mira, sé que voy a hacer actividad en terreno, y necesito que todo esté conectado, y por lo tanto necesito celulares, ahí sí. Pero porque me sobró plata o tengo plata en el presupuesto y compro celulares, como le digo, tienen un ojo para detectar esa subida de chorro en donde yo pongo productos adicionales. Al punto de inicio, ¿se acuerdan ustedes cuando hicimos el ejercicio de la vaca? ¿Se acuerdan del ejercicio de la vaca, no? ¿Qué es lo que dijimos? Con el proyecto, ella va a tener un activo, que es este manual, este procedimiento que está validado, etc. ¿Cómo hacer negocio con ese activo? El activo es la vaca. Podemos hacer negocios de muchas maneras. Como tú dices, puedes hacer una franquicia, puedes patentarlo, puedes licenciarlo, puedes dar servicios. Exactamente. Pero un paso siguiente, ¿cierto? ¿Cómo hago negocio con este activo? Pero la franquicia sí lo hace escalable. Primero, desarrollaste el proyecto y tienes este manual. Mira, así se hace. Y logré demostrar que haciéndolo así, lograba, no sé, un 30% de mejor. Okay. Segundo paso, tú podrías hacer una startup que tú empieces a dar estos servicios y logras establecer ahora el modelo operacional de cómo operaría esta operación, digamos, este negocio, con el propósito de lograr un manual de operación que tú puedas franquiciar y después venderlo a Perú o a otros países. Entonces, es un proceso largo, estamos hablando de 3, 4 años, pero es un proceso que uno ve razonable de un plan de proyectos para una metodología de ese tipo. En la clase hablamos de la replicabilidad de nuestras propuestas. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿podemos protegerla o no? ¿Podemos patentarla o no? ¿Podemos mantener el secreto? Claro, si es un manual no puedo mantener el secreto, pues no tendría sentido. ¿Cómo se llama? ¿Puedo usar una marca, como tú dices? Una marca me ayuda a proteger. La marca dice, oye, esto, incluso tú le puedes poner tu nombre. Y el método Ivonne para esta cosa. Y así tú dices, oye, sí, cópiamelo. Pero yo soy Ivonne, yo lo inventé. Así que si tú quieres aplicarlo, mejor ven conmigo, porque yo lo inventé, yo sé cómo funciona, etcétera. Lo otro, no. O lo otro que tú puedes hacer, que también de alguna manera protege, es ¿cómo se llama? Inscribir la propiedad intelectual. Pero la propiedad intelectual inscribe cómo está expresado. Si ya lo cambian, cómo está expresado, ya lo pueden copiar, no diciendo lo mismo, diciéndolo de otra manera. Pero se puede. Entonces, eso es lo importante para saber qué tanto yo puedo apropiarme de esta tecnología. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando diseñamos nuestro modelo de negocio, considerar todos esos elementos. Le dije que una parte de estas 4 etapas era la evaluación. Hay 4 tipos de evaluación. La que nos interesa es, voy a ir al tiro, a la evaluación ex ante. Esta es la que hace Corfo. Es la evaluación ex ante, ¿cierto? Es una evaluación del diseño. Yo dije que había este problema,
yo dije que este problema lo voy a solucionar de tal manera y para eso necesito este proyecto que haga esto. Evalúa la pertinencia. Por ejemplo, me dieron un ejemplo hace mucho tiempo de este tema. ¿Cómo se llama? Una universidad presentó un proyecto para desarrollar un fármaco que fuera mejor que el losartán. El losartán es para los hipertensos, ¿cierto? Que fuera mejor que el losartán, que fuera más efectivo en bajar la presión alta. Y se lo rechazaron. ¿Por qué lo rechazaron? Buena pregunta. Porque el análisis que tiene que ver con el diagnóstico. Los problemas de la gente que tiene presión alta no es que el losartán sea malo. El losartán funciona bien y además es barato. Tiene un precio relativamente barato. El problema es que la gente no se toma la pastilla. Ese es el problema. Entonces, ¿qué sacamos con hacer un medicamento que sea mejor? Que la gente no se va a tomar la pastilla igual. Es como las pastillas para la memoria, a mí se me olvidó tomar. Se me olvidó tomarlas. Exactamente. Entonces, el proyecto que estamos presentando parte de un mal diagnóstico. El diagnóstico, el problema no es que haya falta de medicamentos. En general, estos proyectos de Corfo los revisan dos personas. El ejecutivo de Corfo, que ha visto pasar cientos de proyectos, y por lo tanto cacha cómo va la cosa, etc. Y un experto externo, pero es un evaluador externo que en general sabe mucho del tema, que si es minería, se lo pasan a este experto en minería, y el tipo sabe del tema. Entonces, uno cuando lo presenta tiene que hacer un buen estudio del estado del arte, porque se va a encontrar al frente con alguien que lo puede destruir a uno si es que no lo ha hecho bien la tarea. Entonces, la pertinencia tiene que ver con el diagnóstico. Yo descubrí el diagnóstico. Me acuerdo cuando hicimos el ejemplo ahí de cómo se llama, con los desafíos sociales y ambientales, que tu grupo, Tatiana, parece que habló del agua. Y yo... No. Pero lo que pasa es que la forma de presentar el diagnóstico de la piscina fue fue un diagnóstico bien presentado, porque llegó a la conclusión de que el problema no era el problema obvio que uno veía siempre, sino que era la capacidad de gestión. Exacto. Entonces ahí hubo un diagnóstico, que yo no soy experto, no sé si es correcto o incorrecto, pero bien presentado, que dice, mira, el problema no es que no tengan agua, el problema es que no la tienen regularizada y por tanto al no tener regularizada pasa esto, esto y esto. Mi solución es ayudarlos a regularizar esa agua que tienen disponible. A eso me refiero con el diagnóstico que presento y que le da pertinencia a mi proyecto. ¿Y qué es lo que va a cuestionar el que evalúa este proyecto? Eso, si el objetivo está, si el propósito corresponde, las metodologías son las correctas para ese proyecto. Por lo tanto, les insisto, cuando hablemos de metodología hay que defender la metodología que estoy usando. No basta con decir voy a usar métodos cuantitativos, hay que decir por qué voy a usar métodos cuantitativos y no cualitativos, o al revés. Y en general la evaluación ex ante, cuando lo hago, no con Corfo, pero cuando lo hago en las empresas, va a derivar en ajustes. Bueno, ponle más acá, cambia esto, pon esto, digamos, cuando uno lo presenta ante un comité de una empresa, ¿cierto? Claro, en Corfo uno, como son llamados, no tiene mucho la posibilidad de hacer estos ajustes. Dos elementos importantes para pasar la evaluación ex ante. Uno es, ya me corro para que salgan las cosas, es decir que la formulación del proyecto corresponde a un diseño. ¿A qué me refiero? El objetivo es este porque el diagnóstico me dijo esto y esto. No es porque se me ocurrió.
¿okay? Que corresponde al diseño. O sea, y el diseño es tomar opciones. Yo podría haber hecho esto o podría haber hecho esto. Elegí esto porque es la mejor manera en este caso, sobre todo en la metodología. Y lo segundo es la coherencia, o sea, que haya un hilo en toda esta cadena que yo esté hablando de lo mismo, no esté hablando de lo mismo. Por eso le digo, no tenga problema en decir que el objetivo es construir un manual, el producto es el manual. Y sobre todo cuando en los proyectos tipo los Capital Semilla te piden hacer un pitch, presentarte ante un jurado, ahí el jurado también pilla rápidamente cuando te hicieron el proyecto. Porque cuando te hacen el proyecto tú tienes los elementos, pero no tienes lo que yo le decía, la teoría del cambio. Porque esto implica esto, y porque esto implica esto, y cómo se va derivando todo ese proceso. Y cuando te preguntan allá, oye, ¿por qué tienes aquí a un, ¿cómo se llama?, doctor en matemáticas? Si yo no he hecho todo este recorrido, no sé por qué apareció el doctor en matemáticas. Apareció porque era amigo mío. Si yo hice este recorrido, este doctor en matemáticas me permite hacer estas derivaciones, me permite hacer estas evaluaciones, me permite hacer esto. Yo puedo responder eso. La coherencia, eso es re importante. La segunda parte de la evaluación de un proyecto es la evaluación operativa, ¿cierto? La evaluación de medio término o evaluación de, ¿cómo se llama?, mientras el proyecto está en desarrollo, que son lo que Corfo nos pide como estos hitos y que permite si se están logrando o no logrando los objetivos. ¿Ok? Claro, en el caso de Corfo asociado usualmente a desembolso intermedio. Y yo te doy la segunda parte del desembolso, pero mándame este informe de avance en que muéstrame que cumpliste los hitos que estaban comprometidos. Y eso, a ver, en gestión de proyectos, yo mi carrera profesional partió por la gestión de proyectos. Y tuve la suerte de ir a estudiar a Inglaterra en gestión de proyectos. Y los ingleses y los franceses son, ¿cómo se llama?, metodológicos, pero totales en gestionar proyectos. Y el problema, el gran problema de los proyectos es cuando nos enamoramos del proyecto, cuando lo que deberíamos hacer es matarlo. Cuando estamos en un momento en que el proyecto no está funcionando y empezamos a luchar por salvarlo, cuando la mejor solución hubiera sido matar ese proyecto. Esa es una de las grandes capacidades que tienen que tener los jefes de proyectos para ahorrar plata y dolores de cabeza de proyectos que no van para ningún lado, es darnos cuenta que eso está ocurriendo, que no van para ningún lado. Es el propósito que tienen estas evaluaciones de proceso de medio término, poder demostrar que se están cumpliendo las premisas del proyecto. ¿Okay? Que dijimos que íbamos a lograr este impacto y estamos validando eso o no. ¿Okay? Esas son las evaluaciones de medio término. El marco lógico, ¿lo conocen el marco lógico? Sí, bueno, sí. El marco lógico es una herramienta, sobre todo cuando presentamos proyectos públicos, que nos obliga a establecer claramente cuál es la cadena desde los productos a los propósitos, o sea, desde arriba, desde el propósito a las actividades, a los productos y a los recursos. Es una cadena que tengo que establecer lógica muy claramente. Y entonces las evaluaciones de proceso, yo reviso esa cadena. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? La carta GAN y el presupuesto. Esa es la herramienta que yo uso cuando hago esta evaluación. La evaluación ex post es lo que estábamos conversando, lo que hago cuando terminó el proyecto. ¿Okay? ¿Cumplí los objetivos o no los cumplí? ¿En qué proporción los cumplí? Por eso son importantes las metas. Demuestro, esto es importante sobre lo que conversamos de las evaluaciones de impacto.
¿Puedo demostrar que el impacto se le dio a mi proyecto y no a otras cosas? ¿Puedo demostrar que los niños se están lavando más los dientes producto de lo que tú les enseñaste? O a lo mejor es porque salió un programa de televisión que tuvo más impacto que el tuyo y ese es el resultado. Entonces, por eso que la evaluación, esa evaluación, tengo que diseñarla al principio del proyecto, no al final, no cuando quiero demostrar esos avances. Y eso es lo que requiere un diseño experimental. El típico es tener el grupo ¿cómo se llama?, de intervención y tener el grupo de control. Ahí le insisto, si necesitan hacer esto, contraten a un experto. Porque son técnicas bien conocidas y que hay que saber aplicar y hay, ¿cómo se llama?, evaluaciones estadísticas que hay que cumplir, etcétera, etcétera. Y la evaluación de impacto, que estamos conversando, se hace después, a veces años después del proyecto. Entonces, cuando estamos hablando aquí de proyectos hechos, por ejemplo, con PNUD o con distintas organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, me piden una evaluación de impacto al año o a los 2 años de terminar el proyecto. ¿Para saber qué? Para saber si tu intervención efectivamente tuvo éxito. Efectivamente, lo que conversábamos aquí, si los niños mejoraron su salud bucal y tienen menos caries. ¿Y por qué quieren hacer esa evaluación de impacto? ¿Cuál es el propósito de la evaluación de impacto? Si funcionó, si podemos demostrar que funcionó, entonces la PNUD dice, yo le voy a poner más plata para que lo empecemos a replicar. Hoy día las fundaciones, la mayoría de las fundaciones, ¿cómo se llama?, que dan plata a estos proyectos sociales, no sé, la minera Pelambre, la Fundación de la Tondía, de los Lux, etcétera, están ocupando este método, que es financiar las evaluaciones de impacto. Y solamente financian proyectos que estén con una evaluación de impacto validada. Te financian la intervención, el prototipo, digamos, la intervención inicial, y después te van a dar plata si es que podemos validar que el impacto se logró. ¿Cómo se llama? Esto lo tiene muy desarrollado Bill y Melinda Gates, la fundación de Bill Gates. Ellos son especialistas en hacer estas evaluaciones de impacto. Y eso es lo que hacen. Si se logra el impacto, le ponen más plata, mucha más plata, para que esto se replique en distintas partes del continente o del mundo. Ese es el objetivo de la evaluación de impacto. Nuevamente, el marco lógico como herramienta, porque ahí yo puedo hacer seguimiento del impacto y todos los métodos de investigación social. Creo que va a ser la historia de estos tipos de cambios de paradigma. O sea, estamos claramente en un cambio de paradigma. Cuando a principios del siglo pasado, cuando empezó el tema de la movilidad y empezaron a aparecer los autos, ¿cierto? El auto a combustión no era la única opción. Habían fábricas que estaban proponiendo los autos a combustión, a gasolina, a petróleo, ¿cierto? Pero había otras que estaban proponiendo autos ¿cómo se llama?, a vapor. Existían los autos a vapor. Existían los autos eléctricos en ese tiempo ya, habían ofertas de autos eléctricos y estaban en una competencia entre estos distintos paradigmas. Hasta que se impuso uno, el auto a combustión. Y todos los otros desaparecieron de a poquito, pero ya no podemos competir. Una vez que se impuso el autocombustión, empezaron a pelear por cuál era mejor autocombustión, cuál era más eficiente, cuál era más durable, etcétera, etcétera. En lo que es inteligencia artificial hoy día estamos en esa parte pre-paradigmática. Cuando partió el Internet también, había distintas opciones.
¿Ustedes se acuerdan, digamos, los más viejos, digamos, como yo? Están los buscadores, está Yahoo, está Vista, está varios, digamos. Y todos presentaban distintas formas de hacer, hasta que hubo uno que se impuso, que fue Google con su manera distinta de... Antes, ustedes los más jóvenes, aunque no crean, los buscadores era porque había personas que estaban indexando las páginas que iban apareciendo. Personas, digamos, físicas, o ejércitos que estaban indexando las páginas. Google dijo, no, esto lo hago automático y generó este motor de búsqueda. Y ganó esta competencia por la forma de lograr la solución. En lo que es inteligencia artificial hoy día estamos en lo mismo. Está luchando OpenAI, está luchando Google con Gemini, ahora, ¿cómo se llama? Elon Musk sacó, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la plataforma, Amazon. Amazon está fuera de esta competencia y sacó hoy día, hace unos días, sacó su propia plataforma. Y ojo, que cuando Amazon se mete en algo, digamos, lo hace en serio. No lo había sacado todavía, ¿por qué? Porque estaba preparando algo. Y la recomendación es mantenerse abierta a las distintas opciones. No casarse con ninguna. De tal manera que, o sea, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros como emprendedores? Es incorporar la inteligencia artificial como en nuestras soluciones. ¿Okay? O sea, siempre pensar en cómo yo tengo una inteligencia artificial generativa para elaborar los informes de no sé qué que están parte de mi solución. Hoy día tenemos que estar pensando en eso. ¿Con qué solución? Si con la de Amazon, con la de Google, con la de OpenAI, no tengo idea. Eso se va a ir viendo y por lo tanto la sugerencia es estar abierto a esas distintas opciones para quedarse después con la que gane y no casarse con una, porque esa una puede perder y pierdo toda mi inversión. Es una guerra que se está dando a otro nivel, donde nosotros ninguno de nosotros va a entrar en esa guerra. Lo que nosotros tenemos que entrar en la guerra de cómo la usamos, cómo emprendemos con esas soluciones. Entonces, la relación, es importante que conozcan la relación entre proceso y proyecto. El proyecto es el resultado de un diagnóstico que usted hace de qué es lo que está fallando en el proceso, y el proyecto lo que hace es entregarle los productos resultados del proceso para que el proceso cambie, para que mejore. Partimos con el diagnóstico, seguimos con el diseño de cómo logramos ese cambio, ejecutamos y evaluamos. Y estos son los pasos. Los productos son los que logran el cambio es el que logra el impacto. Si ustedes tienen claro eso, van a poder subirse y van a poder decirlo en 3 minutos de más, para sobrar tiempo.